hasta Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Muy buenas, le habla el hermano Roldán Chinchilla, predicador y evangelista en la Iglesia de Cristo en Sarchí, Costa Rica. Y estamos en la lectura y comentario del Evangelio de Mateo. Estamos en el número 37. Y estaremos leyendo en el capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nada la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Que Dios bendiga su palabra. Mateo comienza este capítulo hablando de lo que sucedió 6 días después. Debemos de entender que estos 6 días a los que Mateo se refieren son los 6 días después de lo acontecido en el capítulo anterior, que nos hablaba acerca de la confesión de Pedro de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, y también acerca de el anuncio de Jesús de que él debía subir a Jerusalén y padecer por los líderes religiosos. Y lo que tenemos ahora es lo que conocemos como la transfiguración de Jesús. Jesús sube a un monte alto. Algunos piensan que es el monte Tabor, pero la gran mayoría de conocedores apuntan que es el monte Hermón. El monte Hermón es un monte que se mantiene cubierto de nieve la gran parte del año. Es un monte de aproximadamente 3000 metros de altura, y podemos imaginarnos que Jesús estaba a las faldas de este gran monte, y estando ahí, Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y el hermano de Jacobo, Juan. ¿Y por qué los tomó a ellos? Posiblemente para mostrarles su gloria, puesto que después ellos verían la humillación de la cruz. Jesús quería mostrarles que él era el Hijo de Dios, a pesar de lo que él iba a experimentar en la cruz días más adelante. La transfiguración o transformación de Jesús es muy importante. Dice que él, su rostro se resplandeció.
El apóstol Juan, en la visión que tuvo en el Apocalipsis, dice que el rostro de Jesús también era resplandeciente como el sol del mediodía. Y el segundo elemento de la transformación de Jesús, que sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. Así que estos dos elementos lo que nos manifiestan es esa pureza de Jesús. También en la transfiguración aparecen dos personajes, Moisés y Elías. ¿Por qué estos dos personajes? ¿Por qué no otros? Bueno, necesitamos entender el contexto de estos personajes. Número uno, Moisés era tenido en gran estima por cuanto fue a través de él que se dio la ley a los judíos. Los judíos, cuando tenían que hablar acerca de la ley, utilizaban siempre la expresión la ley de Moisés o lo que Moisés dijo, haciendo referencia a la importancia de este hombre en medio de ellos. Y en cuanto al profeta Elías, Elías era uno de los profetas más amados por los judíos. Ellos entendían que Elías había profetizado la venida del Mesías en muchas partes de sus escritos. Así que estas son razones por las cuales Dios envió a Elías y a Moisés. También necesitamos entender la emoción de Pedro, no juzgarlo, sino la gran emoción de Pedro al ver que tenía tres grandes personajes frente a ellos. Y la intención de Pedro era de quedarse con ellos viviendo ahí. Esa es la propuesta de Pedro al decir, hagamos aquí tres enramadas parecidas a las que se hacían en la fiesta de los tabernáculos, en la cual moraban los judíos en sus patios durante una semana en cabañas hechas de palmera y ramas. La idea de Pedro era quedarse con ellos permanentemente. Y mientras Pedro expresaba su deseo, una nube los cubrió y una voz de entre la nube señaló que ahí estaba el Hijo amado y que a él es el que debemos de oír. Esta manifestación de la voz, número uno, es la voz del Padre Celestial. Y la instrucción es de que debemos oír a Jesús ahora. Los judíos eran guiados por la ley de Moisés en todos los ámbitos de sus vidas. Y los profetas también eran guías para ellos. De tal manera que ahora la voz dice, hay alguien a quien deben oír. Y este es a mi Hijo amado. Por tanto, aquí vemos cómo el anuncio del Padre Celestial es que Jesús, el Hijo amado, es el que iba a dar las nuevas instrucciones, no solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Y eso es lo que vemos en la Gran Comisión, que Jesús envía a sus discípulos a enseñar lo que Él les había enseñado a ellos, que debían de enseñárselo a los nuevos discípulos. Jesús no mandó a enseñar la ley de Moisés. De lo contrario, estaríamos todavía haciendo sacrificio de animales, guardando el sábado, practicando el diezmo, teniendo sacerdotes, un solo templo con sacerdotes y servidores levitas. Por eso entendemos que estamos bajo un nuevo pacto, el que Jesús instruyó a sus discípulos. Cuando la voz del Padre Celestial termina de darles el mensaje, los discípulos tuvieron temor y estaban en tierra, a lo cual Jesús les habló para animarles y también les tocó con tal de fortalecerlos. Así Jesús una vez más los fortalece en momentos difíciles para ellos. Jesús les da instrucciones a ellos de que no deben de contar esta visión o esta experiencia a nadie, sino hasta después de la resurrección. Los mismos discípulos, una vez que Jesús resucitó, entendieron cuál era la posición de Jesús en el nuevo orden de Dios. Aún quedaban algunas dudas de los discípulos. Por eso la pregunta que le hacen a Jesús,
¿por qué los escribas dicen que Elías debe venir primero? Jesús corrobora la enseñanza de los escribas, la cual está en los profetas, que dice que Elías debía venir primero antes que el Mesías. Pero ahora Jesús les dice que Elías ya había llegado y lo menciona de una manera sombreada o velada, sin decir el nombre. Pero los discípulos lograron entender que Jesús hablaba de Juan el Bautista. Otra de las partes llamativas de este pasaje bíblico es la manifestación de Jesús de que así como a Juan los dirigentes religiosos y políticos lo trataron como ellos quisieron, así iba a suceder con él mismo. Los dirigentes religiosos y políticos iban a hacer con Jesús como ellos quisieran, y así eventualmente sucedió. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Que Dios les bendiga y estaremos en la próxima ocasión. Mi esperanza está Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie